nombre de Dios y de la patria, vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión del Senado, inicialmente en comité hasta continuar el quórum. ¿Tenemos Pilar Cuenta? Sí, Presidenta. Primero, dar cuenta que se recibió en la Secretaría el informe que tienen que elaborar los Ministerios del Trabajo, de Desarrollo Social y de Hacienda, dando cumplimiento al artículo 4 transitorio de la ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad. Ese documento se le va a hacer llegar a todos los integrantes. En vinculación con ese tema, también dar cuenta que ingresaron a nuestra comisión 2 proyectos relativos a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Uno, un mensaje del Ejecutivo, y el otro, una moción de la senadora Goich y del senador señor Letelier. Estos 2 proyectos están en la tabla para la propuesta que va a hacer la presidenta más adelante. También ingresó otro proyecto, Presidenta, que es que despachó la Cámara de Diputados relativo a un fuero laboral y un descanso compensatorio para las trabajadoras y los trabajadores de la salud en el contexto del estado de excepción constitucional por la pandemia. También dar cuenta, Presidenta, respecto de la sesión y del primer punto, las apreciaciones y observaciones de especialistas respecto de la ley conocida como paso a paso, las excusas de la subsecretaria de Salud Pública, la doctora Paula Daza, quien informó que no podía asistir ni tampoco enviar a otra persona en su representación. Nada más, Presidenta, y lo único a agregar que ya están presentes todos nuestros invitados, que aparecen ahí los nombres en el listado que se está compartiendo. Nada más, Presidenta. Muchas gracias, Pilar. Bueno, vamos a escuchar a nuestros invitados y a mí me parece bien importante la opinión de salud en esta materia. Entonces, después de escucharlo y ilustrarnos, ¿no es cierto?, sobre el tema, vamos a ver cómo procedemos ahí, porque este es un tema que cruza, ¿no es cierto?, la normativa sanitaria de resguardo de la seguridad de los trabajadores con los temas laborales, a propósito de la ley justamente del retorno seguro. Entonces, vamos a partir, agradecerles con nuestros invitados. Yo he conversado con varios a través del chat. Yo quiero agradecerles la preocupación que han tenido, que me contactaron justamente a raíz de la tramitación de la ley y de la implementación de la ley de retorno seguro, y me parece súper importante, ya lo conversamos ya la semana pasada, en que estuvimos viendo alguna evaluación inicial, ¿no es cierto?, de cómo se ha ido implementando la ley, el que podamos hacer desde esta comisión el seguimiento para que efectivamente cumpla su objetivo. Ese es ¿no es cierto?, lo que todos queremos colaborar. Y hay un proceso de aprendizaje también en eso y de implementación. Entonces le vamos a dar la palabra primero a la jefa del laboratorio de mascarillas, pantallas y ropa quirúrgica, LICTEX, ¿no es cierto?, CMQ, de la Universidad de Santiago de Chile, la doctora Karina Bravo, que no sé si vienes tú, vienes con alguien más. Te dejo a ti la palabra, Karina, mejor para que te presentes, nos presenten también tu lugar de trabajo y nos puedas ilustrar. Yo te he escuchado en varias intervenciones a ti y a gente también del laboratorio, pero creo que es súper importante que nos ilustres sobre la situación actual de la certificación de mascarillas. Presidenta, una consulta, perdón. Sí, senador Letelier, un ratito, Karina, antes de que partas. De la suceso, ¿hay alguien que nos esté acompañando? Sí, está Pamela Gana. Ya, no la vi en pantalla, disculpe. No, pero estaba recién en pantalla, así que está ahí acompañándonos. Karina, tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes, senadora. Muchas gracias por la invitación a la comisión. Buenas tardes, senador Letelier, y a todos los presentes. Voy a pasar a hacer una presentación breve de la situación desde el primer laboratorio que instala la capacidad en Chile para certificar mascarillas. Como muy bien decía la senadora, esto se cruza entre el control sanitario y la seguridad de los retornos laborales. Voy a partir con que nosotros, como LICTEX de la Universidad de Santiago, parte de la Universidad de Santiago sin fines de lucro, una universidad de más de 100 años de vida, tenemos un laboratorio textil hace más de 30 años ya, y empezamos a colaborar con otras organizaciones como Ministerio de Ciencias, Corfo y SP para instalar esta capacidad en Chile. Voy a partir un poquito con la evidencia.
La evidencia hasta la actualidad, por ejemplo, lo que indica la CDC y el reconocimiento oficial desde la OMS desde el 30 de abril de 2021, indica que la mayor probabilidad de contagio es por aerosoles para SARS-CoV-2, cuando se emiten los aerosoles, principalmente cuando se inhala y se exhala. Estos aerosoles serían la principal vía de contagio por sobre las gotículas, por lo tanto, en este contexto, la mascarilla pasa a ser uno de los principales elementos de prevención del contagio y disminución de la carga viral. A continuación, parte de la evidencia que está vigente es que la transmisión de la vía aérea es entre personas, ya no se ha descrito entre animales o de animales a humanos, solamente entre personas, y esto implica que los aerosoles, como dice ahí, que son de tamaño entre 0,1 a 7 micrómetros de diámetro, permanecen mucho más tiempo en el aire. Nosotros tenemos que pensar que cuando inhalamos y exhalamos generamos alrededor de 1 millón de aerosoles, eso dice la evidencia, y todos esos aerosoles pueden transportar virus, SARS-CoV-2 u bacterias u otros virus respiratorios, y se van a quedar pensando en un entorno de alrededor de gente inhala y exhala. Entonces lo que nosotros tenemos que protegernos justamente con la mascarilla es evitar respirar estos aerosoles desde los demás, como también evitar generarlos. La pandemia de SARS-CoV-2 nos pone en una perspectiva bastante desafiante, porque hay personas que están con síntomas o sin síntomas y aún así pueden generar los aerosoles con el virus que puede provocar la infección. Ahora, ¿por qué no es tan importante la transmisión por gotitas? La típica llamada de distanciamiento de 1 metro es para gotitas, porque las gotitas cuando caen por efecto de gravedad van al suelo rápidamente. En cambio, un aerosol puede permanecer, por ejemplo, en un ascensor, siendo que ya la persona contagiada ya pasó por ahí. Ya eso se ha descrito al menos por rangos de horas, los aerosoles pueden permanecer en el ambiente y pueden ser re-respirados para originar un contagio. Y lo otro es que los aerosoles también se transportan en el aire y se ha descrito, por ejemplo, contagios en zonas de Asia desde 8 a 20 metros en espacios cerrados. Y ese es el marco que está mostrando la evidencia en la actualidad. Como les había comentado, nosotros como laboratorio de servicio bajo la Universidad de Santiago de Chile, sin fines de lucro, ha desplegado la capacidad desde abril del año pasado para certificar las mascarillas. Sin embargo, aquí ya se hacen otras certificaciones de PP. El ICTEX tiene una extensa trayectoria de vinculación con el medio. Todos los años, por ejemplo, el ICTEX es consultado acerca de cómo funcionan, por ejemplo, la resistencia a fuego de las festividades como Halloween u otros. También ya hicimos capacitaciones con FOSIES a partir de esta nueva capacidad que se instala. Entonces, el marco es que nosotros ya hacemos certificaciones para textiles y cuero, bien para lo que se denomina elemento de protección personal bajo la ley de elementos de protección personal, vestuario, agresión química, térmica, agroquímicos, retardante a la llama y otros. Y una nueva capacidad instalada es la de mascarillas quirúrgicas, sociales o higiénicas, como también pantallas faciales, y por último la ropa quirúrgica. Y esto se originó cuando el ISP el año pasado, en abril de 2020, hizo este llamado a todos los laboratorios nacionales, tanto privados o públicos, en su rol y función, atribuciones del ISP, para evaluar puntos críticos de lo que se requiera según la pandemia u otro, bajo el contexto de que el Ministerio de Ciencias y Corfo lanzó los proyectos y retos de innovación en EPPs, ya para elaborar mascarillas quirúrgicas, pantalla facial y ropa quirúrgica. Es así como el ISP indica los lineamientos que van a ser principalmente para mascarillas desde la Unión Europea. Nos hace una auditoría, nosotros instalamos las capacidades y ya en septiembre teníamos certificado estos elementos que se generaron bajo estos proyectos. Paralelo en este tiempo de septiembre de 2020, nosotros abrimos la capacidad para todo proveedor de mascarilla a nivel nacional pudiera hacer esta certificación. ¿Ya? Aquí está por lo menos los documentos de respaldo que indican cómo inicia el laboratorio LICTEX, el primer laboratorio certificador de mascarilla. Sin embargo, quiero hacer el énfasis que en este momento cualquier otro laboratorio público o privado que instale la capacidad también lo puede hacer. A continuación, parte de por qué el ICTEX de la Universidad de Santiago, aquí está la reunión presente María Neide, que es la gerente técnico. Ella es la que le responde al ISP, mire, nosotros podemos evaluar poner esta capacidad. Hicimos una alianza colaborativa interna, al menos entre 5 entidades de la
Universidad de Santiago, porque la certificación de mascarillas requiere personal especializado, como también requiere un nivel de bioseguridad 2, una capacidad que desde una institución pública se puede poner rápidamente a disposición de lo que requería la alerta sanitaria. Voy a entrar un poquito a las cosas más técnicas respecto de que, y esto a todos nos ha pasado, cuando nosotros vamos a comprar mascarillas tienen distintas claves de certificación. Y eso es porque a nivel mundial hay distintos grupos normativos internacionales, por lo tanto cada grupo normativo indica su clave, qué es lo que estoy certificando con el grupo que lo indica. Por ejemplo, el ISP para mascarillas quirúrgicas y sociales indica que la norma son las de la Unión Europea, por lo tanto lo que tiene que decir es UNE, ¿ya? Como Latinoamérica, en general estamos adaptados más que nada a la situación de la Unión Europea, que es, en torno a EPP es más similar que la situación en Estados Unidos, donde hay algunas situaciones más particulares. ¿Ya? Aquí queríamos comentar algunas cosas más precisas respecto de cuál es el estado actual de las mascarillas en Chile. Primero, el 5 de junio de 2020, y esto partió desde abril 2020, dado después la alerta mundial de pandemia por COVID-19, se indica cuál es la definición de mascarilla oficial desde la OMS. Y esta definición oficial indica que tiene que proteger la nariz, la boca, y tiene que ser probada en sus funciones. ¿Ya? En cambio, aquí en Chile, la resolución exenta 43 del 14 de enero de 2021 define mascarilla como cualquier material que cubre la nariz y la boca, y ahí ya muestra un distanciamiento de la evidencia que se había estado mostrando desde abril, desde la OMS, porque no sirve cualquier material que cubra la nariz o la boca, ¿ya? Tiene que cumplir un cierto estándar, y ese estándar es por requerimiento. No puede ser que cualquier material, y esto sea lo vigente en esta situación. Puede ser que en un inicio, sin duda de que todos estamos bajo la idea de saber cómo se comportaba este virus, pero en la actualidad ya sabemos que se transmite por aerosoles. Por lo tanto, una de nuestras sugerencias es que la definición de lo que es una mascarilla en la resolución 43 exenta debe ser actualizada. Ahora, por ejemplo, si uno va a ver las normas que nosotros implementamos siguiendo los lineamientos del ISP, que es la UNE 14683, también hace definiciones más específicas para lo que es una mascarilla quirúrgica y para lo que es una mascarilla higiénica o social o hechas de telas comunes. Partamos de la base que todas las mascarillas están hechas de telas, ¿ya? Entonces, las de telas comunes, le decimos sociales o higiénicas porque se definen en un uso social de espacios abiertos donde no hayan aglomeraciones. Diferente es una mascarilla quirúrgica que va a tener características para ser ocupada en contextos quirúrgicos, o una mascarilla tipo N95 que es para un contexto de entornos de polvo principalmente y algunos quirúrgicos. Voy a pasar a mostrar rápidamente lo que son las infografías que nosotros hemos elaborado a partir de un conjunto disciplinario, ¿ya? Que está el ICTEX USACH, la Facultad de Ingeniería, en colaboración con el resto de las entidades de la universidad. Para nosotros una mascarilla certificada, y esto también sale de los lineamientos internacionales, tiene que cumplir 3 parámetros: la filtración, la respirabilidad y el ajuste. La filtración tiene que ver con la capacidad de filtrar a través de la tela, como también por el ajuste. El ajuste de una mascarilla también está filtrando. La respirabilidad tiene que ver con cuánto aire lo traspasa y a la presión de aire que se traspasa, y el ajuste también, hay varias maneras de medir el ajuste preciso de una mascarilla. Todos estos elementos que nosotros estamos mostrando aquí son parámetros que se pueden determinar, ¿ya? No son parámetros de inspección visual, sino que se determinan por número, por una maquinaria que nosotros hemos implementado a nivel nacional. A grandes rasgos, los tipos de mascarillas que tenemos en Chile son 3 principalmente: las autofiltrantes, las de tipo quirúrgico y las de tipo social. Las autofiltrantes ya son EPP en Chile porque han impactado principalmente el contexto de uso, que es protección contra polvo en la minería y en algunos ambientes quirúrgicos. Ya, en la actualidad hay un déficit, sí, regulatorio de marco para lo que son las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas sociales. Aquí en este cuadro se indica que tanto mascarillas quirúrgicas, sociales y autofiltrantes, todas se prueban para aerosoles y gotículas. Eso es súper importante de recalcar. Cualquiera de estos 3 tipos de mascarillas sirve para el contexto de SARS-CoV-2. Lo que hay que hacer son especificaciones respecto de en qué contexto la uso. La mascarilla autofiltrante
por lo general tiene la ventaja de que ajusta mucho mejor al rostro, hace un sello. Ya eso permite que no absorbamos aerosoles. La mascarilla quirúrgica tiene un ajuste que es mucho más laxo. Sin embargo, si la persona se preocupa de efectivamente hacer un sello, es probable que eso mejore, y de la misma manera la mascarilla social. Mascarillas, ¿por qué funcionan? Y esto lo quisimos agregar porque es súper importante, porque tienen una lógica, y esta lógica viene desde la evidencia amplia internacional, no solo desde esta pandemia, sino de los brotes respiratorios anteriores. Y la lógica tiene que ver con que son de 3 capas, ¿ya? Y en estas capas tienen que cumplir la lógica que la más externa tiene que ser de tipo repelente al agua, 100% sintética, es ideal que sea una microfibra, tiene que tener una capa intermedia que tiene que funcionar como un filtro. Aquí los tejidos más recomendados son los no tejidos, y tiene que tener una capa interior que sea confortable al rostro, una mayor composición de algodón. Esa es como una recomendación general, y esto que estoy explicando de las 3 capas es tanto para mascarillas N95, mascarillas 3 pliegues quirúrgicas desechables o mascarillas hechas de telas comunes. Ya cualquiera de estas 3 cumple esta lógica para funcionar como una mascarilla en los parámetros que se determinan. Respecto a la capacidad que nosotros instalamos en LICTEX, tenemos la capacidad de indicar el nivel quirúrgico, y el nivel quirúrgico son específicamente 4 pruebas. Una es la eficiencia de filtración bacteriana, ya esto es lo que se aerosoliza y se forman gotículas, yo pongo la mascarilla y pruebo cuánto es lo que la traspasó. Obviamente en este contexto no hay ningún ensayo en ninguna parte del mundo que determine una mascarilla frente a aerosoles de SARS-CoV-2, porque eso es ampliamente inseguro, ¿ya? Sin embargo, esa revisión nosotros participamos desde el año pasado con los organismos internacionales, en que esa normativa que ya estaba vigente es la que sirve para el contexto SARS-CoV-2. Y según la eficiencia de cuánto deje traspasar, si por ejemplo deja pasar un 5% y retiene un 95%, como indica acá, yo puedo clasificar la mascarilla tipo 1 hasta tipo 2R. Y esas mascarillas, entonces, con el criterio de filtración, es lo más importante para una mascarilla. A continuación puedo medir lo que les comentaba, cuánto aire la traspasa. Ahí hay números que son confortables, entre 40 y 60 pascales por centímetro cuadrado. También requieren lo que se llama la presión de resistencia a salpicaduras, si son quirúrgicas, que por lo menos para el tipo 2R se necesita para protegerse si hay una rotura de una vena o una arteria de gran envergadura. Y otro punto que no es menos importante tiene que ver con la limpieza microbiana. Si es una mascarilla quirúrgica, si ustedes se fijan, en los 3 parámetros pide menos de 30 unidades fumadoras de colonia por gramo. Y ese es un punto que nosotros en nuestros resultados previos de mascarillas quirúrgicas obtenidas por comercio formal e informal, hemos encontrado de que esto se estaría sobrepasando, y eso es porque no hay marco regulatorio, que a continuación voy a pasar a especificar, y no se está comprobando, tanto que nosotros hemos contado 300, cuando ustedes ven ahí la norma dice 30, o sea, tiene muchas más veces de lo que correspondería. Respecto de la certificación de la especificación que sale a partir de la UNE en 14683 mascarillas quirúrgicas, la Unión Europea rápidamente en abril 2020 saca este requerimiento de especificación, que es la UNE 065, y que esta es la que regula las mascarillas hechas de telas comunes. Y aquí le pone 2 parámetros. Si la mascarilla va a ser reutilizable, la eficiencia de filtración, como dice abajo, el criterio de aceptación tiene que ser de un 90%, ¿ya? Eso significa, se mide 4 horas ambientado, 65% temperatura humedad, es decir, simulando la respiración de un humano promedio, y se lava la mascarilla 5 veces en lavado común, agua fría, eso también lo conversamos, esos parámetros con el ISP, y tiene que mantener ese 90% de eficiencia de filtración, y una respirabilidad cómoda, al menos en un número de 60 pascales por centímetro cuadrado. También está el requisito de especificación de normativa, que es la UNE 064, que también indica que se pueden hacer mascarillas de tipo social o telas comunes, donde el criterio de aceptación es de un 95%, pero en ese caso la mascarilla no es reutilizable, no es lavable. ¿Ya? Esas son las capacidades que nosotros tenemos instaladas. Rápidamente, como estas eran tablas, nosotros les preparamos unos breves videos donde vamos a mostrar, por ejemplo, cómo se prueba el impacto de sangre. Ustedes ahí ven en la mascarilla celeste, que es una que aprueba la prueba, en cambio la otra traspasó hacia adentro,
Eso quiere decir que esa mascarilla naranja que estábamos viendo el sector derecho es una mascarilla probablemente falsa porque no está cumpliendo un requerimiento de mascarillas quirúrgicas. Acá abajo les voy a mostrar cómo nosotros medimos cuánto aire traspasa una mascarilla. Eso nos da un nivel de confort, lo típico. Si la mascarilla es muy pesada, la gente se saca la nariz afuera o no la bien ocupa, o sea, no hace el sello en el rostro, y eso nos permite obtener un parámetro, un número de cuánto aire la está traspasando. Por último, lo más importante que les quería mostrar es que nosotros aerosolizamos, ya si bien esto es una simulación, no estamos mostrando la aerosolización de la bacteria directamente, sí se prueban aerosoles, ahí se pueden ver salir, es ahí donde se pone la mascarilla. Después está esto que se llama cascada de 6 impactos, que simula la vía aérea. Ya aquí está un resultado de la cascada de 6 impactos. Simula los orificios de la vía aérea desde la nariz hasta los alvéolos. ¿Ya? Por lo tanto, sí estamos considerando las gotículas que se pueden traspasar de una persona a otra, como también las que van los aerosoles directamente hacia los alvéolos, hacia la función pulmonar. Y consideremos que desde el área de investigación de ciencias biomédicas, lo más desafiante es que estos aerosoles puedan transportar SARS-CoV-2 y le damos lista la vía a la infección y genera los contagios y la sintomatología o no, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos la capacidad técnica precisa de demostrar si la mascarilla me está protegiendo frente a aerosoles que transportan SARS-CoV-2. Y como se aerosoliza esta bacteria, ustedes pueden ver ahí, la bacteria crece, yo puedo sacar una proporción en términos porcentuales, como se indica acá en la ecuación. En cada sección respiratoria, en este símil de la cascada, cuántas son las bacterias que están creciendo por sección respiratoria, ¿ya? Por tanto, eso da una idea bastante precisa si la mascarilla funciona o no. Ahora, hay algunas cosas que quedan como bastante al aire, que a todos también nos ha pasado. La certificación le otorga la denominación final a la mascarilla. Y eso quisiera decir de que hay en este momento elaboración nacional de mascarillas de tipo social y de tipo N95 que alcanzan un nivel quirúrgico que tiene mucho más requerimiento de filtración que una mascarilla N95. Requerimientos de filtración, como lo vimos en la tabla de una quirúrgica, es del 95-99%. En cambio, una FFP2, que es la típica como la que vemos en la imagen, tiene un requerimiento del 94%. Ya también hemos probado mascarillas, por ejemplo, quirúrgicas, que solo aprueban a nivel social, como las normas que les indiqué anteriormente. Y eso no lo inventó el ICTES de la Universidad de Santiago ni el ICP. Esto es lo que se hace internacionalmente cuando estos elementos son testeados. Sin embargo, en Chile no hay oficializada la norma, las normas que yo les estoy comentando, desde el Ministerio de Salud. Por lo tanto, no hay regulación para demostrar lo que se denomina la conformidad de las mascarillas. Tampoco hay obligatoriedad en certificar hasta que se crea la ley que estamos comentando ahora, ¿ya? Ahora, con esta ley y sin la ley, siempre la responsabilidad de certificar, y esto aplica para los otros componentes que son EPP, siempre ha sido de los proveedores, ¿ya? Quien quiere vender una mascarilla, el que está responsabilizado a probar que funciona. En la ley 21.342, y aquí queremos ampliamente agradecer que la senadora Goich incorporó la indicación que no solamente iba de nosotros, también de organizaciones como la NEF, también hizo varias indicaciones el ISP, Instituto de Salud Pública, es que se indica en el artículo 4 que se tienen que ocupar en contexto laboral mascarillas certificadas. Ya ese punto nosotros como laboratorio demostrado de que en un mes de lo que ya entra en vigencia la ley, se va a alcanzar desde un 3% de certificación, que era lo que era voluntario, solo la ética y responsabilidad de los proveedores, ahora estamos llegando a certificar un 20% de la disponibilidad nacional. Ahora, estas mascarillas certificadas entonces pueden ser en cualquiera de estos criterios. Obviamente se recoge también en esta indicación lo que se indicó desde amplias organizaciones, ojalá que sean de uso múltiple, porque es un problema el impacto ambiental de las mascarillas, y ahí nosotros también hemos desplegado nuevas investigaciones para hacer, por ejemplo, las de 3 pliegues, cómo las desechamos de manera segura.
esto plantea un nuevo marco y eso está pasando en este momento de que empleadores se están preocupando con los proveedores de su mascarilla, de qué tipo de mascarilla le estoy dando a los trabajadores. Respecto de esta ley salió precisamente el ordinario 1963 emanado desde la Subsecretaría de Salud Pública, donde se le consulta desde la suceso respectiva qué pasa con esto que dice mascarilla certificada, pero no dice la certificación. Al respecto, la subsecretaria Paula Daza indica que dice que certificadas cabe señalar que el legislador no precisa el tipo de certificación de que se trata ni quién debe realizarla. Así, conforme al aforismo jurídico, según el cual el legislador no distingue, no es lícito el intérprete distinguir, ¿ya? Por lo tanto, certificador será cualquier competente para ello sin limitarlo a nuestro territorio o normas. Y aquí hay un problema que es más práctico, porque si no hay certificación, entonces estos elementos no están considerados EPP. ¿Quién va a fiscalizar si cualquier certificación sirve? ¿Cuál sería el marco normativo de qué certifica? Hagamos el parangón. Un EPP certifica los laboratorios que el ISP autoriza, que está desplegado a nivel nacional, tanto laboratorios públicos como privados. En este caso, la mascarilla, si hay una denuncia a la inspección del trabajo de que no te están entregando mascarillas certificadas, ¿cómo van a comprobar en la inspección del trabajo? De hecho, lo ha dicho el ministro Melero en televisión, ¿cuál es esa certificación la que sirve? Entonces, esto quedó muy laxo. Y aquí, como LICTEX de la Universidad de Santiago, quisiéramos indicar de que el riesgo es que no hay base legal de la regularización y fiscalización de mascarilla. Y eso puede ser una corrección sugerida a este ordinario de la Subsecretaría de Salud, porque el Ministerio de Salud puede actuar por oficio indicando, en vez de crear una norma, sino que oficializar las extranjeras, reconocer el trabajo que hizo el ISP, el Ministerio de Ciencias, Corfo, el LICTEX de la Universidad de Santiago con esta capacidad instalada, e indicar cuáles podrían ser estas normativas en específico. O esto puede ser corregido por materia de ley laboral en este contexto. ¿Ya? ¿Por qué? Parte de lo que es el marco, donde esto comentaba muy bien la senadora, está ligado al control sanitario. Si una mascarilla quirúrgica o una mascarilla social está ejerciendo control sanitario, por definición es un dispositivo médico, y aquí lo indica en este documento la doctora María Cecilia López Gutiérrez, directora del departamento ANDIT del ISP. Pero ¿y qué pasa con la mascarilla social? Entonces, ¿es un EPP asociado a la ley de EPP de la resolución exenta del 2010? ¿O es un elemento en esta ley considerando como un elemento de seguridad laboral? Ya, como eso no está claro, la práctica de cómo se está ejerciendo lo indicado en la ley está quedando muy a la responsabilidad de los proveedores y sin fiscalización y sin regularización. O sea, ahí donde nosotros decimos como LICTEX de la Universidad de Santiago nuestra sugerencia, o se corrige por materia de ley o se corrige por oficio desde el Ministerio de Salud. Lo más importante que tenemos que llegar, independiente de cuál sea esa vía, es que la norma aplicada tiene que ser consistente y coherente con la conformidad del uso de la mascarilla, es decir, la certificación de la mascarilla es para la mascarilla en el contexto que se va a ocupar, ya eso es lo que significa conforme con el uso de la mascarilla, para que realmente podamos tener control de contagio. Hay un problema súper concreto y nosotros, por ejemplo, hemos estado en reuniones con la H saca un video de hecho oficial donde indica que el testeo de insumos o confección es suficiente para demostrar la función de una mascarilla. Sin embargo, una certificación antibacteriana, virucida, antifluido, resistencia UV o resistencia a la tracción u otra, son todas características secundarias que pueden dar valor agregado a un producto, pero no indican que funcionen como una mascarilla. Ya, entonces, eso, por ejemplo, lo que indica la H públicamente es parte del problema. No está considerando el trabajo previo que ya hizo ICP, Ministerio de Ciencias, Corfo, LICTEX de la Universidad de Santiago. Ahora, cuando se certifica, se hacen dos pasos. Se hace un paso de lo que es el lote o idea inicial de mascarilla y luego que eso se mantenga en el tiempo. Ya, por lo tanto, la certificación no es solamente algo genérico, que a todos nos ha pasado encontrarnos con las mascarillas quirúrgicas 3 pliegues que vienen con un certificado y vienen una clave, GB 2626, por ejemplo, pero no dice cuántos lotes están certificados. O sea, yo no tengo idea si realmente la que yo estoy comprando fue inspeccionada y certificada.
Entonces, todos esos aspectos son los que se tiene que considerar para que una mascarilla funcione. Una mascarilla es un dispositivo médico, ejerce control sanitario y además desde la evidencia puede efectivamente disminuir la carga circulante de virus SARS-CoV-2. Que en nuestra capacidad instalada entre septiembre a julio de 2021 llevamos 43.485.241 unidades de mascarillas certificadas. El costo de nuestra certificación, lo más común es que esté entre 1 y 10 pesos por mascarilla. Hemos llegado a 1.000 pesos porque tiene que ver con que si yo llego con una mascarilla muy mala, nosotros hacemos un acompañamiento hasta que esa mascarilla llegue al nivel de certificación. Nuestro nivel de certificación está diciendo un mínimo de 90% de eficiencia de filtración, un mínimo de ajuste para una mascarilla. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado en la realidad? Antes de la ley, la mayoría de los que hemos recibido son pequeños emprendedores. ¿Ya? Aquí están en número. Posterior a la ley han llegado importadores, que es una idea muy buena, porque si nosotros revisamos, por ejemplo, estas mascarillas de origen Asia, o inclusive tienen origen Estados Unidos, certificada por la FDA, cuando la FDA no certifica ninguna mascarilla, hay un grupo de proveedores, importadores, nacionales, que se han preocupado por retestear su mascarilla. Productores semi-industrial de elaboración nacional también tenemos 8 y producción industrial mucho mayor a 1 millón de mascarillas por mes de su producción. Ya tenemos 2 que han acudido a nosotros. Quisiera también hacer el remarque que no es que nosotros probemos la mascarilla y le vamos a poner 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas. Eso no es ético y además eso no es como funciona internacionalmente. Lo que uno hace es decirle, sí, su mascarilla pasa los parámetros o no los pasa. Si usted los quiere aprobar, hacemos una mejora continua y les ponemos un piso mínimo, ¿ya? La procedencia de estos emprendedores es a lo largo de todo Chile, como se ha indicado ahí, y por lo tanto nuestra sugerencia aquí en este entorno es que se tomen los lineamientos internacionales. Aquí hay una pregunta súper específica, por ejemplo, nos indicó la H. ¿Qué pasa si ya llega, por ejemplo, y esto solo por un ejemplo más gráfico, ¿ya? No es por promocionar marca. Nos dice, ¿qué pasa si llega la mascarilla 3M, que todos sabemos que es una muy buena N95 que funciona? ¿La va a tener que certificar en Chile? Y nuestra respuesta es sí. De hecho, proveedores que traen mascarilla 3M y 3M directamente ya se acercó a nuestro laboratorio, porque ese es el marco en todos los países internacionales. Cuando una marca crea una mascarilla, se somete a los lineamientos nacionales. Pero en este momento los lineamientos nacionales están bastante laxos en torno a las mascarillas. Y por eso que es súper importante, y a mí me preguntan siempre, ¿cómo detecto una mascarilla certificada? O sea, yo tengo que ver la clave de números y letras de la certificación, tengo que ver que esté un lote certificado. El que yo estoy comprando tiene que estar en los lotes certificados. No existe eso de una certificación genérica. Ya eso probablemente es falso, porque tienen que cumplir un reglamento etiquetado de normas de certificación y trazabilidad que se indican en las mismas normas que les indiqué, donde se miden los parámetros. ¿Ya? Entonces, de certificación de nivel quirúrgico, nosotros hemos llegado alrededor de 43 millones de mascarillas. Certificación de nivel social, hemos llegado a 1.600.000. Evaluamos mensualmente, desde septiembre hasta julio, alrededor de 26 testeos de prototipo. Después certificaciones en proceso al lote de producción, alrededor de 18. Y el tiempo de test de certificación tiene que ver mucho con las características del proveedor. Si un pequeño emprendedor se demora en promedio un mes, si son lotes, porque eso el nivel de inspección es de un 4%, eso es lo que indica la norma, el AQL 4%, se puede llegar a inspeccionar en 1.3 meses. Si bien nuestros tiempos de respuesta actuales son de 10 días hábiles, esto se puede ir extendiendo por lo que yo les comentaba. Puede que llegue una mascarilla y nos ha pasado muchas veces, filtra un 20%, 40%, le hacemos la retroalimentación. Esta tela podría ser mejor, esta combinación de telas las podríamos probar, hasta que obtienen su mascarilla certificada. Voy a recalcar en que no es que le estemos poniendo a la mascarilla 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas. No, estamos estableciendo un piso mínimo de seguridad en un 90%. Cualquier otra recomendación no sería ético y responsable, que es el sello de la universidad. Ahora aquí, para parte del sello de la universidad, que es la responsabilidad social, cuando llegan pequeños emprendedores, sobre todo con mascarillas de telas comunes, que vienen con baja eficiencia de filtración, hacemos un
una mejora continua en conjunto, en donde todas las repeticiones, o sea, la filtración, como les mostraba, la presión diferencial, la hacemos gratis, ¿ya? Para emparejar la cancha de que tanto pequeños emprendedores como grandes emprendedores puedan tener mascarillas que funcionen. Ya esto se alinea completamente con la responsabilidad social del barco de la Universidad de Santiago de Chile. Ahora, como resumiendo, si nosotros consideramos que en Chile tenemos alrededor de trabajadores informales 14 millones y una mascarilla por certificación, como les había indicado, se testea después de 4 horas ambientadas en alta humedad, temperatura ambiente, simulando la respiración y la humedad que se genera, hay un requerimiento mensual de 840.000 millones de mascarillas. Nosotros de eso deberíamos inspeccionar el 4%, ¿ya? Si nosotros en eso incluimos también a nuestro personal de salud, que son alrededor de 500.000 personas en Chile, y que todos debemos ocupar al menos la mascarilla 4 horas, nosotros tenemos una capacidad de certificación de alrededor de 800 millones mensuales. Ya es 40 millones mensuales, un poquito más abajo de lo que requiere la certificación en Chile. Pero ¿qué queremos decir? Nosotros en un mes y medio podemos certificar lo que todo Chile requiere en contexto laboral en un mes, ¿ya? Esa es nuestra capacidad instalada, sin desconocer que en este momento cualquier otro laboratorio que implementa estas normas puede empezar a certificar, y además yo considero que una cosa de tiempo, eso se va a hacer, eso va a pasar, como ha pasado con el resto de los EPP, ¿ya? Finalmente voy a comentar algunos detalles. Nosotros también implementamos una norma de pantallas faciales, puntos normativos, donde las pantallas tienen que cumplir con un requerimiento de dimensiones mínimo entre los inicios de las orejas, bajo el mentón. La visera tiene que ser cerrada para el contexto SARS-CoV-2, pantallas con viseras abiertas no sirven. El diseño de la pantalla no tiene que intervenir con la visión, y además el ISP indicó el punto normativo 19 como muy importante, y es que la pantalla tiene que ser más ancha en la zona alrededor de los ojos, ¿ya? Por último, un punto que no es menor importante, hay un déficit para contexto laboral en lo que es el personal de salud. Se necesita iniciar un programa de protección respiratoria. Y el programa de protección respiratoria no significa recomendar, mire, ocupe mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95, es más complejo. Tenemos que medir las características antropométricas de nuestro personal de salud y hacer un programa de protección respiratoria que sea adaptado para ese tipo de contexto laboral y que no solo sea para una resistencia o protección frente a SARS-CoV-2. Eso es evidente, eso lo necesitamos ahora, sino que tiene que ser para todos los tipos de riesgo laboral. Y en eso ya hemos iniciado un proyecto junto al Colegio de Enfermeras para presentarlo en un futuro. Nosotros estamos haciendo el listado de las mascarillas que hemos certificado. Están los proveedores, están las normas que certifican, si está en etapa prototipo o lote, y eso está disponible en nuestra página web www.lictex.sec.cl/clientes, y ahí pueden revisar los informativos. Y para el final cerrar solamente con la idea de que la mascarilla por sí sola no te protege, son en conjunto la ventilación, la vacunación, que se ha hecho muy exitosamente a nivel nacional. Todas las herramientas en conjunto son las que realmente te protege, y aquí quisiera hacer un llamado a lo que se llama la estrategia internacional, que es de COVID-0. Control, contención, hasta la erradicación, que no solamente es una política que tiene que ser nacional, sino una política mundial, pero lo que necesitamos es un cambio actual en la gobernanza, en los lineamientos estructurales. Por ejemplo, esta situación de mascarillas no puede ser que en este contexto, a más de un año de la pandemia, todavía estemos con la situación tan laxa respecto de la regularización y fiscalización de mascarillas. Y por último, agradecer a todos, tanto la colaboración interna de la Universidad de Santiago como las colaboraciones externas, y muchas gracias por el tiempo de la presentación. Apreté el acelerador todo lo que pude y me paso a callar. Está el equipo si quieren responder preguntas. Yo quiero agradecerte la rigurosidad, el detalle. Nosotros no somos expertos, sí, y aquí veo y lo voy a mencionar al senador Letelier, cuando trabajamos la ley de retorno seguro, fue un punto tal cual como tú señalabas, lo incorporamos, y lo que uno buscaba es que efectivamente, cuando tú tienes un elemento de protección personal, tenga la seguridad de que está cumpliendo con su tarea.
Yo quiero aprovechar de saludar también a María Neira, que es gerente técnico del ICTEX, y a Aníbal Vargas, que lo saludamos informalmente al principio, que es parte del equipo. Y le voy a pedir a Alejandro Valdebenito, que también es nuestro invitado, que también pueda hacer su intervención, ojalá como acotada en el tiempo, y después podamos hacer una ronda de preguntas y también procesar, porque yo creo que aquí hay un tema del cual tenemos que hacernos cargo como comisión. Alejandro, que es presidente Gracias, nacional del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile. gracias senadora, saludarla a usted como presidenta de esta comisión, y a los distintos senadores que hoy día están también en esta comisión, el senador Letelier, la senadora Jacqueline Van Riesenberger, la señora Adriana Muñoz, a nuestros amigos del mundo de la seguridad social, ¿no es cierto? Veo ahí a Fernando Arap, que hemos tenido varias conversaciones y varios intercambios de opiniones, siempre en un marco fraterno, con diferencia, pero siempre en un marco fraterno, y a nuestra intendenta Pamela, que también hemos tenido varias conversaciones y varios intercambios de opiniones. No voy a entrar a lo técnico puro, como lo hizo Karina, nuestros amigos de la USAS son especialistas en eso. Nosotros hemos trabajado bastante también con ellos y por lo tanto sabemos y apoyamos absolutamente lo que USACH hoy día nos presenta, y esa es la seriedad que cuando tenemos universidades públicas al servicio público y no solamente al servicio de la gestión académica de pregrado. Está mi número ahí por si alguien lo quiere anotar, todos ustedes lo tienen, no creo que sea necesario dárselo de nuevo, pero efectivamente tenemos que analizar esta ley, este concepto. Cuando lo hablamos con el senador Letelier, cuando lo hablamos con usted, senadora, explicábamos que no solamente había que ver un conjunto de elementos, sino que había que ver cómo funcionaba el país, cómo funcionaban las organizaciones sociales, cómo funcionaba la organización de la empresa, para que esta ley, ¿no es cierto?, tuviera la capacidad de proteger lo que más necesitamos en esto, que es proteger el funcionamiento de la economía, que es proteger el funcionamiento de la cadena de valor. Tenemos que en algún instante volver y retornar la normalidad, pero que esta normalidad sea, ¿no es cierto?, con mínimas protecciones necesarias y acorde al marco legislativo nacional. Y es ahí donde la aclaración que hace la subsecretaria Daza creo que no corresponde, creo que es una lectura equivocada, y que le vamos a pedir a esta honorable Comisión del Senado, ¿no es cierto?, del Trabajo y Seguridad Social, que oficie a la subsecretaria para que se pueda aclarar esta situación, porque más allá de las opiniones, más allá de las diferencias, yo creo que la ley es tremendamente clara en señalar lo que es un equipo de protección personal. ¿Y en qué contexto? En el contexto legal. Fernando, que ha hecho clase en temas de derecho laboral, lo conoce bastante mejor incluso. Y ahí está la señora Pamela, ¿no es cierto?, la intendente de Seguridad Social, que conoce el contexto social de cómo se mueve el país, y también lo extraña que la Suceso haga esta pregunta. El COSOC de la Suceso, lo dejamos tremendamente claro también, señalamos en el COSOC de la Suceso que las mascarillas en el caso del mundo laboral deben ser mascarillas certificadas, porque la misma ley dice que al estar expuesto a un agente de riesgo, este agente de riesgo debe ser debidamente certificado, y en Chile para poder certificar se debe contar con, ¿no es cierto?, con la acreditación ISP, y que el laboratorio, ¿no es cierto?, como el caso de la USACH, esté debidamente acreditado. Y aquí también existe un conjunto de dudas, estimados, mundo laboral que no está 100% cubierto. Hoy día no tenemos más allá de un 30%, 40% de personas que están realmente cubiertas, porque lo que se está cubriendo son las relaciones laborales bajo el Código del Trabajo, en particular lo que tiene que ver con el seguro COVID. Las demás relaciones laborales quedan bastante fuera. Hay que tener en consideración ya la ley que existe, si la ley ICP y los reglamentos y el Decreto Supremo 163 del MinSal es tremendamente claro y lo señala de manera absolutamente clara, y por lo tanto no podemos caer, ¿no es cierto?, es que para algunas cosas sí y para otras cosas no conviene. Hay cosas operacionales que debemos conversar, senador y estimada comisión. ¿Cómo lo vamos a hacer sin dañar la privacidad de las personas con la demostración del estado de salud? ¿Con qué documentos sustentatorios? Pensando en la privacidad del trabajador, pero que también la empresa tenga la información, ¿no es cierto?, para poder tomar una decisión correcta e informada.
¿Y por qué eso es importante? Y lo dijo la doctora Karina, lo mencionó ahí. La responsabilidad civil en la prevención, la responsabilidad penal de la prevención, la responsabilidad de la prevención del riesgo es de la empresa. Y la empresa, si se contagia una persona grave y esta fallece y no tiene el dato, no puede decir un tribunal que no tiene el dato. Tiene que tenerlo. Es parte de lo que establece el 184 y el 184 bis del Código del Trabajo. Tenemos que tener el dato. Pero ¿cómo tenemos el dato si la reglamentación o la ley no establece un reglamento de cómo solicitar ese dato? Esa información en gran parte puede existir porque gran parte de la enumeración de enfermedades establecidas en la ley son parte del plan, de los planes auge o son parte de los planes garantizados de salud, y por lo tanto es información que puede tener o la red pública o la red privada, y a través de ella podemos tener un certificado único que autorice o no autorice, o que lo informe si tiene enfermedades o no de base, o crear, ¿no es cierto?, la condición de enfermedad de alto riesgo COVID para poder tener una base sustentatoria, una base que nos permita decir fehacientemente que una persona o dos personas o un conjunto de trabajadores debe ser mayor o menor expuesto o debe estar con teletrabajo. ¿Ya? Y aquí les quiero leer algo textual, ¿no? ¿Para qué inventar, ¿no es cierto?, las cosas si la ley es extremadamente clara. Fíjense ustedes que en el mismo reglamento de equipos de protección personal, ¿ya?, que por lo demás ya lo mencionó nuestros amigos de la USACH, lo dice claramente. Dice, en el párrafo número 2, el título 1 de disposiciones generales, para los efectos de este reglamento se entenderá por elemento de protección personal todo equipo, aparato, dispositivo, especialmente diseñado y fabricado para ser llevado o sujetado por el trabajador, protegiendo el cuerpo en todo o en parte contra riesgos específicos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Los equipos de protección personal, sean estos de procedencia nacional o senador Tío. A las 6:30 tenemos que vernos, entonces bueno, no era Valparaíso. ¿No? Con su micrófono abierto, senador Letelier. Alejandro, aprovechando la interrupción, me parece que nos está viendo la lámina a la que te estás refiriendo. Estamos en la 4, con aspectos operacionales. Sí, hay un tema ahí de conectividad, creo que. ¿Se ve ahí? Un texto. Exacto. Es el mismo texto de la ley que se lo estaba señalando, ¿ya? Y aquí dice en este texto que es un decreto, es del MinSal, y dice claramente, ¿ya?, que para efectos de este reglamento se entenderá por elementos de protección personal todo equipo, aparato o dispositivo especialmente diseñado y fabricado para ser llevado o sujetado por el trabajador, protegiendo el cuerpo humano en toda o en parte contra riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Los equipos de protección personal, sean estos de procedencia nacional o extranjera, deberán cumplir con las disposiciones descritas en este reglamento. ¿Qué es lo que queremos lograr con la mascarilla? Protegerlos ante un agente específico. ¿Cuál es ese agente específico? Un riesgo biológico, y este riesgo biológico, ¿no es cierto?, es el COVID. Por lo tanto, no entendemos, bajo ningún punto de vista, ¿ya?, por qué se hace una interpretación a una ley que es extremadamente clara, a una ley que es extremadamente concreta y que manifiesta que el equipo en el mundo del trabajo, ¿no es cierto?, es absolutamente o debe cumplir con la reglamentación vigente en el país. ¿Y cuál es esa reglamentación vigente? ¿No es cierto? Es el mismo decreto que establece el MinSal. También hay aspectos del mundo de la ley de subcontratación que no han sido completamente considerados en esto, ¿ya? ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa principal en este sentido? Sobre todo en aquellas empresas principales, ¿no es cierto?, bajo el marco de la ley de subcontratación, que no realizan 100% su trabajo, y que nosotros creemos que tenemos que ser mucho más exigentes, mucho más fiscalizadores en ese sentido, y que tengan la obligación, ¿no es cierto?, de solicitar la comprobación
del contrato del seguro, y que incluso más, aquellas empresas que no hayan comprado el seguro por distintas discusiones, por distintas manifestaciones, ¿no es cierto?, puedan incluso retener esos aspectos, ¿ya? Tenemos un conjunto, senadores, de población sin cobertura completa de esta ley, ¿ya? La ley hoy día específicamente aplica 100% al código, a los trabajadores con código del trabajo. Pero ¿qué pasa con las personas que están con estatuto administrativo? ¿Qué pasa con las personas que están con estatuto docente, con los trabajadores municipales? ¿Qué pasa con los trabajadores independientes? Fíjense que si uno revisa los datos del Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de Estadística habla de una masa laboral de 14 millones de trabajadores, hay algunas correcciones que hablan de 12 millones de trabajadores, y la cantidad de personas que se cotiza en Chile no está sobrepasando los 5 o 6 millones de trabajadores. O sea, la mayoría de las personas no está, ¿no es cierto?, por este seguro, y los preocupa mucho en los trabajadores de plataformas de servicio. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con la gente que trabaja en Uber? Que trabaja en Cabify, que trabaja en Pedidos Ya, o en todas aquellas aplicaciones que ustedes ya conocen, que las hemos utilizado más de alguno. Todos esos trabajadores, esa cantidad de personas que moviliza, que tiene contacto, que puede generar contactos estrechos, no están obligados, no están incorporados ni siquiera al cumplimiento de los protocolos. O sea, ni siquiera al cumplimiento de los protocolos. Entonces, debemos buscar la fórmula de colocar los pantalones largos, estimados senadores, senadoras, para que este conjunto de normativas, este conjunto de procedimientos, para que el seguro COVID y para que todas las personas en todo tipo de relación laboral esté incorporado y podamos tener, ¿no es cierto?, lo más pronto posible un retorno seguro, un retorno que permita activar nuevamente la economía pero sin descuidar las necesarias protecciones laborales que debe existir para cada uno de los componentes. Esta obligación laboral también ya existe, se existe de forma inmediata, ¿ya?, para los contratos de trabajadores. Existe de manera explícita, tanto en los aspectos constitucionales como en los aspectos del Código del Trabajo y como en los aspectos del Estatuto Administrativo, el Estatuto Docente y otros, donde se señala que la protección de la vida es primordial para las personas. La obligación del Estado es proteger la vida. La obligación del Estado es dar las herramientas para que la vida de las personas esté protegida. ¿Por qué decimos nosotros que queremos mascarillas? No, nosotros no queremos mascarillas, que nosotros queremos un sistema de protección para el COVID, porque es un riesgo específico. Fíjense ustedes que el Decreto Supremo 594 señala claramente que a presencia de un riesgo específico se debe implementar medidas de prevención específicas y se deben implementar equipos de protección personal de manera específica. No había para qué tener la necesidad, ¿ya?, de explicitar, yo se lo decía por teléfono una vez al senador Letelier, ¿ya?, de explicitar que tenía que ser bajo normativa ICP y con ciertas características, porque eso no teníamos que hacerlo para todos los tipos de leyes, para todos los tipos de riesgo que hoy existe. Hoy existe la normativa nacional, se debe cumplir la normativa nacional, y si queremos volver a los lugares de trabajo, debemos volver con las condiciones mínimas necesarias, ¿no es cierto?, para que estas no terminen siendo un vector de contagio y un vector de pandemia. Fíjense ustedes también en la gran industria lo que ha hecho fue justamente aprivacionarse, ¿no es cierto?, adueñarse de las mascarillas certificadas para evitar todo tipo de problema. ¿Y por qué tiene que ser certificada fuera del aspecto legal? Las mascarillas común y corriente, estas mascarillas que hemos visto de telas artesanales, como se le ha denominado, y que incluso lo han transformado algunos como mecanismo de venta, como mecanismo de decir, prefiera mascarillas artesanales. No es que no queramos que existan emprendedores, todo lo contrario, hemos enviado emprendedores a distintos laboratorios, sobre todo al laboratorio de la Universidad de Chile, perdón, de la USACH, para que puedan hacer sus procesos de certificación como corresponde, ¿ya? Porque la mascarilla común y corriente logra, en esta curva de acá arriba, logra parar, ¿no es cierto?, de alguna forma la penetración de la partícula. Pero el COVID se concentra en este rango. Por lo tanto, las mascarillas común y corriente, las mascarillas
no certificadas, las mascarillas de tela que se hacen de manera artesanal, no permiten dar garantías de que sean elementos preventivos del COVID. Y de hecho producen una sensación de resguardo, todo lo contrario, producen una sensación de seguridad que es inexistente, producen una sensación de seguridad que no se acorda a la tipología ni el nivel de riesgo que tenemos, y por lo demás facilitan la contaminación. La facilita. Entonces, si en el mundo laboral no queremos evitar esto, ya, si en el mundo laboral queremos evitar que el COVID llegue a las empresas, debemos usar equipos certificados, debemos usar equipos que logren filtrar el 95%. ¿Qué es lo que hace? Estas mascarillas certificadas... Perdona, Alejandro, pero a riesgo de ser dispareja respecto al tiempo que le dimos a Karina, pero tengo que pedir que vayas acotando porque para poder hacer después algunas consultas, hacernos cargo del tema. Me quedan 5 minutos en la hora. ¿Ya? Ya que Karina me robó harto tiempo, ¿eh? Pero está bien, Karina simplificó incluso muchas cosas que nosotros teníamos. ¿Ya? La eficiencia de los filtros, ¿ya?, debe ser al 95% porque es la única forma que podemos evitar, ¿no es cierto?, la penetración. Recuerden que esta es una partícula pequeña que se mantiene suspendida por mucho tiempo en el aire. Cuando sale disparada en forma de aerosol, se mantiene suspendida en el aire y, como tal dijo nuestro amigo de la USACH, los permite que, a pesar de que la persona, que el vector contaminante ya no está ahí, pueda seguir circulando, ¿no es cierto?, y pueda seguir emitiendo partículas de contaminación. Cuidado con esto. De allí necesitamos que el Instituto de Salud Pública, ¿no es cierto?, sea tremendamente serio, ¿ya?, y que tengamos la pega que debamos hacer. Y ni siquiera el Instituto de Salud Pública, porque el Instituto de Salud Pública ha sido también bastante serio. Tenemos normas USA, de Estados Unidos, europeas, normas brasileñas, normas chinas, pero ojo acá, y en esto me van a disculpar, pero creo que es muy importante mostrarlo. Este listado de mascarillas, senadores y amigos que están presentes, fue rechazado por el ISP. Más de 55, y tenemos otro listado con más de 100, todas provenientes de China, que no pasaron las acreditaciones mínimas establecidas por el ISP para poder ser aceptados como equipos de protección personal. Se los voy a enviar a la secretaria de la comisión para que tenga este listado y para que también tengamos claridad que no toda mascarilla sirve para el mundo laboral. Gracias, senadora, creo que estoy pasado en el tiempo. Muchas gracias, Alejandro. Además son presentaciones complementarias, ¿no?, que me parecía interesante que pudiéramos hacer aquí en la comisión. Creo que es imprescindible el que esté Salud también presente en esta discusión, por el rol que tiene. Yo me quedo, no sé si lo comparten los colegas, pero a raíz del oficio que nos proyectó Karina, de la subsecretaria de Salud Pública, ¿no es cierto?, de Paula Daza, a la Suceso, me quedo con la duda de cuán amplia es esa instrucción y cuánto efectivamente garantiza la seguridad y que la certificación cumple con lo que todos entendemos debería cumplir. Entiendo además que hay un proceso, Karina nos entregó las cifras, ¿no es cierto?, de cómo se ha avanzado y se ha impulsado a raíz de la implementación de la ley, la certificación también. Y esto nos lo plantearon varios actores el día en que se promulgó la ley, cómo se requería un tiempo para que hubiera stock incluso de mascarillas. Era un problema práctico y que uno entiende, pero ya llevamos un tiempo de implementación. Creo que todo el tema que tiene que ver con nuevas variantes, el caso de la variante Delta y mayor conciencia de los aerosoles que lo trataron latamente ambos expositores, hace que efectivamente en esto tengan que haber mayor resguardo. Entonces, a mí me gustaría darle la palabra a la Pamela. Nosotros ya estuvimos con todos los empresarios o empresas proveedoras de equipo de protección personal por más de 2 horas reunidos. Todas las empresas nos aseguran que tienen la capacidad de colocar esto en el mercado sin ningún problema. Sí, no sé si quería complementar de que si bien no tenemos pérdida de stock de mascarillas, sí de mascarillas certificadas, con certificados trazables.
Nosotros pasamos desde antes de la ley de haber certificado alrededor de un 3% de la disponibilidad nacional, ahora estamos llegando a un 20%, ¿ya? Mascarillas que funcionan es lo que menos hay. Sí, pero aquí a mí me falta la voz de salud y si les parece a los colegas, reiteramos la invitación a la subsecretaria, yo puedo llamarla personalmente también para que si no puede venir ella, algo que entendemos perfectamente en el contexto COVID, pueda venir alguien mandatada, ¿no es cierto?, de salud, y también el director del ISP podríamos invitarlo al respecto. Quiero abrir la palabra, no sé si los colegas, está el senador Letelier conectado, la senadora Monreserberg, ¿tiene alguna consulta a nuestros invitados? Y si no, Pamela, senador Letelier, ahí te vemos. Una consulta, presidente, pero sí agradecer mucho la exposición, en particular la primera extraordinaria. Agradecerle a la universidad y al equipo que está ahí en el centro. Muchas gracias, senador. No sé si Pamela, tú quieres agregarnos algo desde la suceso. Senadora Sotomayor, bueno, lo que en otra oportunidad les había comentado, que lo que quedó plasmado en la normativa después de la consulta que se le hizo al Ministerio de Salud, que lo mostró la doctora Bravo en su presentación, claramente quedó plasmado en que las mascarillas que se iban a fiscalizar eran aquellas certificadas, sea nacional o internacionalmente, y además en el formulario único de fiscalización, que está disponible en el paso a paso laboral, lo que se señala es lo mismo, que no por lo tanto un registro en el ISP y que se aceptarán las mascarillas quirúrgicas para efecto de la fiscalización. Pero como te señala, obviamente la autoridad sanitaria para pronunciarse respecto a eso es el Ministerio de Salud. Me parece entonces que invitemos para la próxima sesión a salud y yo creo que con eso completamos un poco el círculo para también poder informar primero, yo creo que es algo súper importante en esto, en la tarea de fiscalización también de los propios trabajadores y trabajadoras, en el rol que tienen los empleadores, pero también en algo que es justamente lo que instalamos en la ley de retorno seguro, que es cómo el sistema completo funciona en torno a la protección de las personas y de los entornos laborales, de todos los que están trabajando, para que podamos convivir, ¿no es cierto?, en la forma más segura posible con el virus en esta etapa. Yo quiero felicitar al equipo de cabeza, ¿no es cierto?, no sé, María o Karina, y no sé qué es la jefatura. Yo la he visto en varias presentaciones, ¿no es cierto?, agradecerle también a quienes acompañan acá, vinieron 2 y 2, súper paritaria su participación, pero creo que de verdad es súper importante el rol de las universidades públicas en términos de cómo se generan desarrollo que tienen que ver con problemas país. Yo conozco también otros institutos que ha desarrollado al alero de la Universidad de Santiago y creo que eso es súper, súper interesante y cómo tenemos capacidades también nacionales, que es algo que a mí siempre me gusta destacar. Creo que tenemos que aprovecharlas, tenemos que visibilizarlas y es el ánimo también de todos quienes integramos la comisión, por eso darles el espacio necesario para esto y destacar también el rol de los prevencionistas de riesgo. Alejandro, tú siempre has estado en esto encima nuestro, velando por la salud de los trabajadores, así que agradecerles esta presentación. Vamos a tener la siguiente el día miércoles y si quieren conectarse, seguirla, están cordialmente invitados, ¿verdad? Yo también soy parte de la Comisión de Salud, entonces tengo como las 2 camisetas para ver cómo esto efectivamente nos permite, yo creo, garantizar que estamos tomando las medidas adecuadas. Presidenta, perdone que la interrumpa, pero el ingeniero físico, el doctor Francisco Sepúlveda, levantó la mano hace un buen rato. Está Francisco esperando. Francisco. Bueno, muchas gracias. Yo soy parte del equipo LICTEC, donde hemos hecho este trabajo conjunto. Pero como estamos en la Comisión del Trabajo, creo que el otro tema muy importante justamente tiene que ver con la ventilación, sobre todo en espacios cerrados, estamos hablando de oficina. Entonces, digamos, como para antecedentes suyo, yo solamente voy a hacer una recomendación de un organismo estadounidense que es bastante serio,
que se llama Acherrae, donde ellos han dado directrices de cómo manejar la ventilación dentro de los lugares de trabajo. Ok, entonces aquí en el chat voy a dejar la página web de ellos para que eventualmente lo puedan ver y cuáles han sido las recomendaciones que ellos han dicho con respecto a la ventilación de los espacios de trabajo. Para digamos, como antecedente, digamos, de un trabajo serio, digamos, de un grupo que se dedica a estudiar la eficiencia energética y la climatización, digamos, de cualquier espacio utilizado. Eso quiero hacer esa difusión, digamos, para subirlo también a parte de la solución a este problema. Muchas gracias por el aporte. Y yo creo que podemos dejar para otra sesión en que podamos trabajar el rol del cobre, las nanopartículas de cobre, Sí. en el uso también de la seguridad, porque no quiero extenderme más, pero yo creo que todos quedamos sorprendidos cuando te dicen no es bueno usarlo en tela o en cosas que están cerca de donde uno respira, ¿no es cierto?, donde toma aire, que es muy contrario a lo que aparece en la propaganda o cómo lo interpretamos al menos desde el sentido común. Entonces creo que un elemento que es súper valioso para la protección, pero que tiene que ser usado adecuadamente. Entonces yo creo que es una sesión que podríamos armar, invitando también a otros actores, pero para clarificar en el fondo cuál es su utilidad. Así que quiero reiterarles el agradecimiento y las felicitaciones, y les contamos también lo que veamos en la próxima sesión al respecto. Quiero liberar a nuestros invitados. Nosotros vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con el segundo punto de la tabla, que tiene que ver con una emoción presentada por el senador Letelier, que nos invitó a todos, a varios de los integrantes de la comisión también. ¿Ahí tú das cuenta, Pilar? Sí, Presidenta. En segundo lugar, entonces, está el inicio del estudio que incorpora un artículo 177 bis en el Código del Trabajo para resguardar los derechos de los trabajadores ante la firma de un finiquito. Bueno, el senador Letelier seguramente va a explicar esto, muy resumido, Presidenta. Se dio cuenta en la sala del Senado en sesión de 23 de junio, recién pasado, y se derivó a nuestra comisión. Su objetivo es reforzar el contenido del proyecto de ley que regula en el Código del Trabajo el otorgamiento del finiquito electrónico, que ayer fue despachado por la sala a tercer trámite ante la Cámara de Diputados, y para ello se establece que, firmado el finiquito y transcurridos 10 días, y el empleador no hubiere dado cumplimiento a todas las obligaciones laborales contenidas en el finiquito, se tendrá como no terminada la relación laboral, de modo que no se producirá el respectivo efecto liberatorio que tiene el finiquito. Además, si se verifica el incumplimiento del empleador, éste deberá pagar al trabajador también las remuneraciones y otras prestaciones que aparezcan consignadas en el contrato de trabajo respecto del periodo comprendido entre el día 10, posterior a la firma del finiquito, y la fecha de cumplimiento íntegro de todas las obligaciones dispuestas en el finiquito. Recordar solamente que en el artículo 162 del Código del Trabajo se dispone una solución similar, pero está referida al no pago de las cotizaciones previsionales por el empleador, que es conocida como la ley, la ley Manuel Bustos. La ley Bustos, exactamente. Eso es, Presidenta, en forma muy resumida, la finalidad de esta iniciativa del senador Letelier, de usted, de la senadora Muñoz y de los senadores Elizalde y Quinteros. Muchas gracias, Pilar. Recordar que además este planteamiento se hizo en el contexto de la discusión del proyecto que aprobamos el día de ayer en la sala, que es el del finiquito electrónico. Le voy a dar la palabra al senador Letelier. Gracias, Presidenta. La verdad, lo que quiero plantear como lógica es que todos los haberes, como son los pagos de imposiciones, porque son haberes del trabajador o trabajadora, así como pagos de vacaciones proporcionales, días de trabajo pendiente u otras cosas que pueden estar incluidas en el finiquito, son haberes de las y los trabajadores que tienen que estar
cancelados antes que se produzca el proceso liberatorio del contrato. Lo conversamos en el momento del finiquito electrónico. Yo tuve mis dudas precisamente en este proyecto por las situaciones que se pudiesen generar de falta de equilibrio entre las partes y lo que pudiese generar una firma del finiquito electrónico y que queden pagos no realizados posteriormente. Cuando lo conversamos en la comisión, entendí que esta es una buena forma de establecer el equilibrio, de validar el finiquito electrónico, pero esto es aplicable a todos los finiquitos en general, de forma tal que nos acostumbremos a que los términos de las relaciones laborales tienen que ser con la entrega de todos los haberes adeudados a él o los trabajadores. La ley Bustos solo se refiere a una parte muy importante, que son los pagos previsionales, que ocurre muchas veces por la declaración y no pago de pagos previsionales. Y uno hoy puede certificar si eso está cancelado o no, pero no así estos otros haberes. Como vamos a generar el finiquito electrónico, ahí van a quedar establecidos los haberes adeudados a él o la trabajadora. La idea es dar un plazo razonable, 10 días es más que razonable para que se cumplan las obligaciones del finiquito. Y en ese sentido está este proyecto como un elemento protector y más bien clarificador de lo que debe generar el finiquito, que se termina la relación laboral, se libera de todas obligaciones, pero que eso no ocurre si el empleador o empleadora no cancela los haberes en los 10 días posteriores a la firma del mismo. Yo le voy a dar la palabra al subsecretario, entendiendo que hoy día lo que estamos haciendo es iniciar la tramitación de este proyecto, entonces más bien un planteamiento general y que nos permita construir cómo abordamos la discusión, a quienes invitamos, qué información tenemos que procesar. Subsecretario Fernando Arau. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, saludarla a usted, saludar a los senadores, senador Letelier, senador Galilea, senadora Muñoz, senadora Van Rieselberghe, a Pilar, Mauricio y a Pancho del Río, que los veo conectados. A ver, Presidenta, nosotros nos gustaría, como Ejecutivo, obviamente, estudiar el tema y hacer una presentación un poquito más completa en una sesión siguiente, para poder, obviamente, analizar el proyecto, pero sí me gustaría levantar un par de temas, Presidenta. No entendemos mucho la vinculación del finiquito electrónico con lo que se propone, porque precisamente el finiquito electrónico lo que hace es garantizar que no se ratifica el finiquito, sino hasta que los dineros están consignados. Por lo tanto, lo que plantea el senador Letelier, que puede ocurrir, ¿cierto?, que un empleador que no pague, precisamente no se da en el finiquito electrónico, el riesgo que se dé en el finiquito presencial. Y el finiquito electrónico que se aprobó ayer, yo agradezco obviamente a la comisión y a los senadores que lo aprobaron ayer en la sala, lo que hace es garantizar que no se va a autorizar el finiquito, de hecho no se entiende ratificado si los dineros de la suma no disputada no están consignados, ¿cierto? Y es una de las garantías que tiene el finiquito electrónico, que los recursos tienen que estar consignados, tienen que estar retenidos, y por lo tanto no hay autorización del finiquito mientras eso no ocurra. Evidentemente esto respecto a la suma no disputada. La suma disputada serán los tribunales quienes tengan que calificar qué es lo que se debe o no se debe, ¿cierto? No es la Dirección del Trabajo quien califica si el despido es justificado o injustificado, y por lo tanto si hay recargo o no hay recargo, o si las vacaciones son adeudadas o no. Esos son los tribunales, y eso obviamente tiene que mantenerse en esa línea. Y lo segundo que me gustaría, Presidenta, también adelantar, y como vuelvo a plantearle, me gustaría hacer una presentación más completa y con propuestas también. Esto no se trata solo de decir no nos parece, sino en qué podemos construir juntos, y en eso el ánimo del Ejecutivo, y yo sé que también de la Comisión, siempre ha sido el mismo, y eso me gustaría hacerlo en la sesión siguiente, es que siento que estamos vinculando, y lo dije cuando el senador Letelier planteó la idea hace una semana, 2 semanas atrás, que me parecía interesante cómo buscamos mecanismos para que los finiquitos se paguen, ¿ya? Y ahí, efectivamente, nosotros habíamos quedado con un compromiso que era levantar información, y créanme que lo hemos hecho. Nos comunicamos con la Corporación de Asistencia Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para tener información, y ellos no tienen información de cuántos son los finiquitos que no se paguen, porque siento que tenemos que tener estadística
respecto de la magnitud del problema. Este es un problema frecuente, no es tan frecuente, y hemos intentado levantar esa información con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Tenemos un correo de ellos donde nos señalaron que no tienen esa información. Intentamos levantarla también con la Dirección del Trabajo, tampoco está, pero sí creemos que es un tema que es interesante en términos de abordar que no pueden haber finiquitos que no se paguen, ¿cierto? Y ahí tenemos que ver cómo hacemos para que esos finiquitos se paguen. Pero en lo que diferimos de la moción, y es tema de lo que vamos a plantear la próxima semana con argumentos, es que creemos que se confunden dos instituciones jurídicas que son distintas, que el término de la relación laboral con el finiquito. Yo lo dije en la sesión, hace un par de sesiones anteriores. El finiquito no es el que pone término a la relación laboral. Y en esto hay dictámenes de la Dirección del Trabajo de hace muchísimos años y hay distintos fallos tribunales. Lo que pone término a la relación laboral es la carta de despido, o es la carta de renuncia o mutuo acuerdo, o es un hecho, ¿cierto?, como es la muerte del trabajador. Esas son, por así decirlo, los cuatro formas de poner término a la relación laboral. Lo que hace el finiquito es que las partes, a través de un acto bilateral, declaran que nada se adeudan mutuamente. Pero aquí lo que estamos haciendo es revivir una relación laboral ya terminada con la carta de despido a través de un mecanismo distinto, ¿ya? Yo sé que el senador del presidente está levantando la mano, así que no sé si me quiere preguntar algo, aprovechar a... Senador Letelier. Estoy tratando de... Mire, gracias, Presidenta. Mi mención inicial al finiquito electrónico fue porque ahí es donde comenzamos la discusión del proyecto. Pero es evidente que esto es una norma de aplicación general. Segundo, el subsecretario tiene razón. Ya con la ley Bustos se comenzó a cuestionar la afirmación previa que él acaba de hacer, porque el no pago de las pensiones, si bien de las imposiciones, si bien puede haber habido una carta de despido, eso lo que genera cuando no hay un pago es que se revive, como él dice, o no termina. Podremos entrar a la discusión específica, pero lo que está planteado es el paralelismo, es establecer la obligación para que termine y exista la liberación de la relación toda, y no llevar esto solamente a me debes, te debo. Es una forma de asegurar, porque esto es una ley pro trabajador, es que la relación revive si es que el empleador no ha pagado las deudas y va a seguir teniendo obligaciones hasta en cuanto no pague la deuda. Y en eso, ahí está el punto, pero esto no es que, yo lo único que quiero decir, la afirmación del subsecretario de que la relación laboral muere solo por la carta o por la muerte, no, se puede revivir. Eso es lo que hace la ley Bustos. Esta es la propuesta paralela que hay aquí. Presidenta, Sí. solo, sin prejuicio que vamos a entrar en esta discusión posteriormente. Ahí hay hago una discrepancia, no Letelier por su intermedio, porque lo que ocurre con la ley Bustos es que el despido nunca surtió efecto, no se revive la relación laboral. Lo que dice la ley es lo mismo, es que, Fernando, es lo mismo. En ambos casos son haberes del trabajador, porque el empleador no es el dueño de las imposiciones, tal como el pago de las vacaciones son haberes. Bueno, esa es la discusión que vamos a tener. Sí, no, está bien, Presidenta, yo creo que es una discusión que podemos dar. Yo solo hago presente que puedo estar equivocado, creo que no, que al menos jurídicamente, cuando las cotizaciones no están pagadas, lo que se produce es que el despido nunca surtió efecto, o sea, nunca hubo un despido válidamente realizado, precisamente porque las cotizaciones estaban impagas. No es que la ley Bustos reviva la relación laboral, lo que pasa es que nunca hubo despido formalmente. Pero, Presidenta, solo yo entiendo que es un tema que tenemos que discutir. La disposición del Ejecutivo es a que revisemos esta materia. Yo obviamente quería escuchar hoy día el proyecto, los argumentos del senador Letelier, que me parecen súper atingentes respecto a una discusión que tenemos que tener. Y nos gustaría como Ejecutivo, evidentemente, hacer una presentación con los bemoles, ¿cierto?, que vemos el proyecto, con las cosas que nos parecen que van en sentido correcto, aquellas que no nos gustan, y lo vamos a plantear también, pero creo que es importante también plantear propuestas. O sea, no solo decir que no nos gusta el proyecto por tal y cual motivo, y podemos obviamente tener una discusión jurídica, etcétera, sino cómo abordamos el problema de fondo. Y entiendo que el problema de fondo es finiquitos laborales que no se paguen, y trabajadores que, no obstante haber suscrito un finiquito,
no reciben el pago de los haberes que les corresponden. Y vamos a trabajar en alguna propuesta en ese sentido para cuando la sesión la comisión nos vuelva a citar sobre este punto, poder abordarlo como corresponde, presidenta. Perfecto. Pancho del Río me estaba pidiendo la palabra. Sí, solo un detalle de 2 puntos pequeños. Uno, para reafirmar lo que señalaba el subsecretario. La ley Bustos-Seguiel no opera en el finiquito, la ley Bustos-Seguiel opera en la carta de despido, y es en la carta de despido donde hay que acreditar el pago completo de las imposiciones para proceder a ese despido. ¿Por qué es eso? Porque es la carta de despido la que pone término al contrato de trabajo. Y lo segundo, agregar como elemento de análisis para cuando se discuta más este proyecto, es que el finiquito, cuando se producen prestaciones impagas, otorgan un derecho bastante más rápido al trabajador, que es transformarlo en un título ejecutivo, y que en caso de que se hayan pactado cuotas tiene cláusulas de aceleración. Eso, digamos, es un elemento que probablemente va a haber que considerar a la hora de discutir el proyecto, Presidenta. Gracias. Bueno, yo le pediría ahí al senador Letelier, también al resto de los colegas, por supuesto, que veamos a quién les gustaría, a quiénes les gustaría invitar para ilustrar esta discusión, y partiremos cuando nos pongamos, o sea, en una sesión siguiente, ¿no es cierto?, partiremos con la presentación de todos los antecedentes que ha ido recopilando el subsecretario y sus propuestas. Así que lo dejamos con esa tarea, que más fue su compromiso. Vamos a pasar al tercer punto de la tabla. Tú nos ayudas, Pilar, ahí hay 2 mociones, o sea, una moción y un mensaje, ¿no? Presidenta se dio cuenta en la sala ayer de estos 2 proyectos que se enviaron a la Comisión de Trabajo, y los 2 tienen relación y objetivo de regular la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, coinciden en la mayoría de sus propuestas, coinciden tanto la moción suya como el mensaje ejecutivo. Entonces, la propuesta suya, Presidenta, es acordar que se fusionen. Para eso hay que solicitarlo a la sala, Sí. y se puede pedir durante la sesión. Claro, y contextualizar. Este es un tema que hemos trabajado intensamente y mucho compromiso desde esta comisión, desde la ley de inclusión, ¿no es cierto?, que sacamos adelante. Aquí hay algunas modificaciones que había presentado y lo contemplamos, incluso lo consignamos, ¿no es cierto?, en la moción, las había presentado el Ejecutivo dentro de un proyecto más amplio, ¿no es cierto?, que de difícil y compleja tramitación. En la ley de modernización laboral parece que le habían puesto como título. Entonces aquí lo que hicimos fue presentar esto junto con varias observaciones que habían hecho sobre todo quienes trabajan en el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad. La hemos suscrito y le pedí ahí que nos acompañaran transversalmente todos los integrantes de la comisión, porque creo que hay el ánimo de trabajo, y justamente hay cosas que coinciden. No es raro. Lo raro es que no coincidieran, yo creo, porque es producto justamente de ver cómo se ha ido implementando la ley. Y lo que quería que acordáramos, si les parece a los colegas, es solicitar hoy día en la sala que se puedan fusionar ambas iniciativas y tramitarlas en conjunto. Creo que además es bastante fácil porque hay contenido en que son complementarios, algunas cosas tomamos opciones distintas, pero dentro del mismo marco, dentro de la misma idea matriz, creo que va a ser fácil poder tramitarlo. ¿Les parece? ¿Lo acordamos así? Sí, y entiendo que también tenemos la venia del Ejecutivo para eso, como ha sido tradición ya en esta comisión. Y sí quería aprovechar el tiempo ahora. Entiendo que el subsecretario está en condiciones de hacernos una breve presentación del proyecto que presentaron como mensaje. Sí, Presidenta, bueno, muchas gracias. Solo confirmar, efectivamente, yo creo que ambas, el mensaje y la moción, son absolutamente complementarias. Me atrevería a decir que compartimos la esencia también de la moción, y creo que son temas, como usted muy bien lo señala, Presidenta, donde fácilmente nos vamos a poner de acuerdo. Así que parto de esa premisa, y también obviamente la disposición a fusionar ambos proyectos para que tengan una tramitación más expedita. Voy a hacer una presentación muy breve, Presidenta, si me permite. Aquí la tengo, respecto Adelante. ahí está, respecto al proyecto. Son 8 láminas, que las vamos a pasar rápidamente. Esto respecto del mensaje, obviamente, del presidente de la República respecto a esta materia. En primer lugar, Presidenta, todos conocen, ustedes lo tramitaron en su momento, la ley 21.015, que incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Además, tener presente que hace poquito tiempo atrás, hace un mes atrás, se cumplieron 3 años de la entrada en vigencia de la ley 21.015. Nosotros hicimos llegar, Presidenta, a la comisión. Entiendo que todos lo tienen, yo se lo acabo de enviar por WhatsApp hace algunos minutos también a sus teléfonos, ¿cierto? El informe que obligaba a la ley 21.015, la ley 21.015 obligaba que los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Hacienda hicieran un informe a los 3 años de evaluación de la ley. Ese informe nosotros lo hicimos llegar hace algunas semanas a la Comisión de Trabajo, así que me imagino que cada uno de los senadores lo tiene, de lo contrario yo se lo acabo de hacer llegar. Y el proyecto de ley que presentamos, y me atrevería a decir que también la moción presentada, Presidenta, por usted y por otros senadores de manera transversal, creo que recogen muy bien el informe que se hizo de esta evaluación de la ley. Ya esta comisión ha tramitado en el pasado otros proyectos en materia de inclusión, por lo tanto, me voy a saltar la parte, ¿cierto?, donde hablamos de la importancia de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Eso lo damos por hecho, al menos en esta comisión de trabajo del Senado. También damos por hecho, Presidente, estos son datos que ustedes conocen, la encuesta, ¿cierto?, nacional de discapacidad que se hizo el año 2015 señala que alrededor de un 20% de la población adulta en nuestro país tiene discapacidad. Evidentemente hay distintos tipos de discapacidad, la mayor proporción es discapacidad, ¿cierto?, leve, pero hay casos también importantes donde hay personas con discapacidad grave y ahí hay algunos datos relevantes respecto al mercado laboral. ¿Por qué mostramos esto, Presidenta? Porque este es un tema donde tenemos una alta cantidad de la población adulta en edad de trabajar que hoy día tiene algún tipo de discapacidad y por lo tanto, en la medida en que gatillemos mecanismos para abrirle las puertas en el mundo del trabajo, evidentemente esto se les va a hacer mucho más fácil. La Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, muy brevemente, establece la obligación tanto en el sector público, ¿cierto?, de cumplir con la ley de inclusión, incluso establece la obligación de que en los procesos de selección de personal se deberá preferir en igualdad de condiciones de mérito a personas con discapacidad, lo que se llama la selección preferente, y por lo tanto esto es algo que hoy día el sector público tiene que cumplir. Sabemos que hay una deuda, ahí habría eventualmente que ver después estadísticas para ver cuánto está cumpliendo o no el sector público. Hay algunos servicios obviamente que están más avanzados que otros, y hay pero también algunos problemas en la ley, que una de las propuestas que nosotros hacemos de obstáculos que hoy día existen para que las personas con discapacidad ingresen al sector público, ya lo vamos a explicar, y por tanto creemos que también aquí hay que empujar el carro de manera mucho más rápida que lo que se viene haciendo. Y obviamente también rige para el sector privado, todas aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadores van a tener la obligación de que al menos el 1% de su dotación sean personas con discapacidad. Esta discapacidad además tiene que ser certificada y tienen la obligación los empleadores de registrar los contratos de trabajo de las personas con discapacidad en la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Aquí también a la fecha son alrededor de 20.000 los contratos de trabajo de personas con discapacidad que se han registrado en la Dirección del Trabajo. Tenemos una brecha, así como hablamos, la brecha de género ¿cierto?, en la población en la población general, también tenemos una brecha de género importante en materia de discapacidad. El 65% de los contratos registrados en la Dirección del Trabajo son de hombres y solo el 35% de los contratos son de mujeres. Estamos hablando de personas con discapacidad, por lo tanto vemos una brecha incluso mayor que la brecha que vemos en la población general, y por lo tanto es un tema que tenemos que hacernos cargo. Ahora, vamos a las propuestas concretas. ¿Cuáles son las propuestas concretas que estamos estableciendo en el proyecto de ley? Son 7 propuestas que se realizan. La primera propuesta es adecuaciones de texto en el Código del Trabajo, de manera de incluir de manera expresa a las personas asignatarias de una pensión de invalidez. Y por lo tanto se modifican ciertos títulos y artículos del Código del Trabajo, actualizando la regulación para hacer referencia no solo a las personas con discapacidad, sino que también invalidez. Primer cambio que se propone. Lo segundo, que creemos que es muy relevante, la evaluación de los puestos de trabajo e implementación de medidas específicas de prevención, ajuste necesario y medidas de accesibilidad. ¿Qué es lo que busca el proyecto? Establecer que los empleadores deberán hacer un análisis del puesto de trabajo e implementar medidas específicas de prevención, así como también ajuste necesario y medidas de accesibilidad cuando tengan contratadas personas con discapacidad. Hace ya algunos meses atrás, este Congreso aprobó, si no me equivoco, la ley 21.275, que obligaba a que las áreas de recursos humanos
tengan una persona certificada, ¿cierto?, en temas de discapacidad, porque no basta con contratar a una persona con discapacidad, sino que se requiere que a esa persona se le acompañe, se le haga seguimiento, se le dé una proyección de carrera al interior de las organizaciones. Y por eso va a haber una persona certificada. Chile Valora ya está trabajando con los distintos organismos sectoriales en elaborar el perfil de la persona con discapacidad, así que prontamente ya se van a empezar a dar estas certificaciones y en eso se ha estado trabajando arduamente. Y esta modificación que proponemos va en línea con eso, ¿ya? Con que existe una evaluación de los puestos de trabajo e implementación de medidas específicas. Esa es la segunda propuesta que realizamos. La tercera propuesta, presidente y miembro de la comisión, es también que hoy día la norma establece como medida alternativa, ¿cierto? Y hoy día la medida alternativa es solo por razones fundadas. Ustedes se acordarán que en los primeros 2 años de vigencia de la ley, el empleador podía cumplir alternativamente con la ley, pero para ello no necesitaba razones fundadas. A partir ya del 3er año, el cumplimiento de las medidas alternativas requiere razones fundadas, pero dentro de estas medidas alternativas, una de ellas es que se pueda hacer contratación con empresas contratistas o subcontratistas, pero no se permite que esto se haga con empresas de servicios transitorios. Planteamos que se puedan incorporar a las empresas de servicios transitorios y así también le damos mayores opciones laborales. Esto apunta a generar una mayor empleabilidad también para las personas con discapacidad. Por lo tanto, no solo hacerlo con empresas contratistas, sino que también con empresas de servicios transitorios. La cuarta propuesta, presidenta, que creemos que es súper importante, si estamos hablando de inclusión de verdad, es que cuando una empresa, ya sea una empresa principal, en el caso de la contratación, o una empresa, de la subcontratación, o una empresa usuaria, en el caso de la empresa de servicios transitorios, ocupe la medida alternativa y por lo tanto contrate o subcontrate a una empresa contratista o a una EST, que esa persona que es contratada lo haga para prestar servicios efectivamente en la empresa principal usuaria. O sea, no sirve que una empresa principal diga no puede cumplir la empresa principal con la contratación de la persona de manera directa, por lo tanto esa empresa principal va a ocupar la medida alternativa de subcontratar, pero queremos que esa persona subcontratada preste servicios en la empresa principal, ¿ya? Y por lo tanto, con esto también favorecemos la inclusión laboral de verdad de las personas en los puestos de trabajo. Un quinto punto que plantea el proyecto, que lo relaciono con lo que señalaba hace un rato del sector público, es que hoy día para ingresar al sector público, de acuerdo al estatuto administrativo, se requiere que las personas tengan certificado de 4º medio. ¿Qué ocurre? Y ustedes lo saben muy bien. Muchas personas con discapacidad estudian en escuelas especiales, donde no les dan un certificado de 4º medio, sino que son otros certificados distintos, ¿cierto? Porque no salen con 4º medio rendido. ¿Qué es lo que queremos? Que se homologue el estudio de estas escuelas especiales con el certificado de 4º medio, de manera de permitir que más personas con discapacidad puedan ingresar al sector público. Hoy día esas personas tienen un obstáculo, que es no tener el certificado de 4º medio, a pesar de que estudiaron en una escuela especial, y por lo tanto estamos dándole facultades en el proyecto a Chile Valora, para que Chile Valora pueda homologar las competencias laborales de esas personas que estudiaron en estas escuelas especiales, de manera de facilitar, abrir las puertas del sector público a personas con discapacidad, porque hoy día esas puertas las tienen en parte cerradas, si no estudiaron, obviamente, en una escuela tradicional, en que tenga su certificado de 4º medio. En sexto lugar, presidenta, estamos modificando el tema de las multas. No había claridad respecto a las multas, y por lo tanto lo que estamos haciendo es la práctica de aumentar el monto de las multas, porque estamos señalando que la multa va a ser por cada mes en que se comete la infracción. Entiendo que en esto tenemos coincidencia con la moción presentada por ustedes, y por lo tanto también estamos aclarando este aspecto, porque lo que no puede ocurrir es que para un empleador sea más barato pagar la multa que cumplir la ley. Y por lo tanto estamos haciendo este cambio para que el incentivo sea en cumplir la ley y no en pagar la multa porque sale más barato, ¿cierto? Económicamente hablando. Y por último, presidenta, el último cambio que proponemos es disminuir el plazo de evaluación periódica de la ley. La ley, la primera evaluación era a los 3 años, que fue la evaluación que se hizo ahora y cuyo informe tienen ustedes como miembros de la comisión, pero a partir de ahora las evaluaciones se señala que son cada 4 años. Nosotros creemos que al menos la próxima evaluación tiene que volver a ser cada 3 años, porque todavía falta mucho, ¿cierto?, por cumplir, y un 4º año nos parece que es un poco lejano. Entonces proponemos que la evaluación periódica se realice cada 3 años, o al menos la próxima cada 3 años, porque
creemos que no podemos dejar pasar 4 años antes de ver cómo la ley está funcionando. Esos son básicamente, Presidenta, voy a dejar de compartir pantalla. Eso es a grandes rasgos, en términos bien simples, la propuesta del Ejecutivo. Entendemos bastante en línea con la moción presentada por ustedes, está bastante en línea también con el informe que se evacuó hace un mes atrás o hace algunas semanas atrás por parte de los ministerios, y creemos que también está bastante en línea con las distintas mesas que se han hecho sobre esta materia. Nosotros, al alero del Consejo Superior Laboral, se creó la mesa temática de discapacidad. Y la mesa temática de discapacidad en su momento hizo varias propuestas, varias de las cuales también están recogidas en este proyecto. Así que nada, Presidenta, agradecer obviamente la disposición y esperar si funciona lo de la fusión, que a nosotros nos parece bien, porque creemos que ambos proyectos son complementarios, pueda tener una rápida tramitación en sede legislativa. Muchas gracias, subsecretario. Lo que yo le pediría ya a la Pilar, que nos pueda armar el comparado, ¿no es cierto?, incluyendo los contenidos de ambos para hacer una comparación. Nosotros solicitamos hoy día en la sala que puedan refundirse los proyectos. Abro la palabra a los colegas, si es que hay alguna consulta en específico sobre esto. Sobre otro tema también puede ser. Y si no, lo que les pediría, y ahí que podamos pensar también a quienes nos interesa que poder invitar, ojalá yo en este tema creo que podemos dar una tramitación pronta. Hay algo que es impresionante, o sea, esas cosas que a uno le duelen, en una ley que ha demostrado el cómo se puede cambiar también la cultura en términos de inclusión, y esto que tantas veces hemos conversado del aporte que generan las personas con discapacidad en los entornos de trabajo, no solo el compromiso respecto de su propia tarea, que hay muchos estudios sobre eso, pero cuando uno ve que finalmente las empresas prefieren pagar la multa que contratar, porque les sale más barato pagar la multa, en términos de los fríos números, uno dice, más allá de que la ley es perfectible, que es lo que estamos haciendo acá, a uno le duele, porque va absolutamente en contra de lo que uno espera construir, ¿no es cierto?, sobre todo en un tema donde tenemos tanto compromiso como este. Pero bueno, por eso yo creo que todos compartimos el poder tramitarlo con celeridad. Dejando esas tareas, Roberto, ¿me está viendo la palabra Roberto Godoy? Sí, Presidenta, por su intermedio, precisamente en relación a este tema, a mí me tocó la UITEL, en algún momento hizo un convenio con el Ministerio, con SENAI, para precisamente generar algunos insumos en relación también con las organizaciones de la sociedad civil de la discapacidad, para evaluar la implementación de la ley de inclusión laboral. Y desde esa perspectiva, hay las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al mundo de las personas con discapacidad vienen desarrollando un trabajo bien intenso en términos de evaluación de la implementación de la ley y de propuestas de perfeccionamiento. Entonces, sería interesante, hay un par de organizaciones grandes que además son red de organizaciones, de múltiples organizaciones pequeñas, que pudieran como incorporar las propuestas de ellos, porque van como muy en la línea de la sensibilidad de quienes concretamente han vivido las dificultades prácticas de la inclusión y de la implementación de la ley. Sí, bueno, esa es la idea justamente, el poder escucharlos, así que agradecemos ahí como asesor de la senadora Muñoz que nos ayude para que sean todos escuchados. Yo creo que además hay algo que es muy importante, que es todo el modelo de acompañamiento que han implementado, que nosotros deberíamos mirar esa experiencia para ver lo que hacemos con mujeres y lo que hacemos con adultos mayores. Estábamos discutiendo a propósito de la ley de envejecimiento positivo, también ciertas normas especiales en el caso de los adultos mayores. Entonces uno dice, no es solamente un subsidio, no es solamente un bono a la contratación, sino que son procesos más largos y que además incluso tienen que ver con los entornos sociales, que es algo que siempre uno usa de ejemplo en el tema de discapacidad, la aprensión de la familia, por ejemplo, respecto a que alguien trabaje, cómo tú incorporas también eso en los modelos de intermediación. Senadora Muñoz. Sí, una consulta en otro tema, Presidenta, si es posible por su intermedio, que Pilar me haga llegar o entregue a la comisión un informe en qué estado quedó el proyecto de las 40 horas.
he recibido muchas consultas y no sé en qué estado lo dejamos el año 2019. Se puede responder inmediatamente. Ese proyecto llegamos hasta el momento en que lo aprobamos en general y habría que hacer la discusión en particular. ¿Hay acuerdo de hacerlo en general y en particular? ¿O digo que se puede enviar a la sala? ¿Sí? No, sí, se solicitó eso y fue acordado, sí. Ya. Fuimos autorizados. ¿Estamos en discusión en general y en particular, Pilar? Sí, es de artículo único, Presidenta. Ah, ya, o sea, no necesita esa autorización. Ok. Gracias, Pilar. Gracias, Presidente. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, entonces les agradezco a todos y la levantamos. Gracias. Nos vemos. Recording stopped. Hasta luego. Chao. Chao.